las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama y lleno de emoción, pues no encuentro palabras cómo expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Dios les bendiga, hermanas y hermanos que se conectan a través de este medio. Mil bendiciones a cada uno. Hermanita Mónica, Dios le bendiga. Hermanito Ricardo García. Soledad, Dios te bendiga, hermanita. Leti Boti, mil bendiciones. Qué bueno que están aquí. Madre, Dios la bendiga. Shalom. Y a todos y cada uno de los que están conectándose y los que se van a conectar a través de este medio, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite ya estar aquí listos para poder compartir la lectura de esta noche. Amén. Silvia, Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias por estar siempre aquí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos dé la sabiduría para poder exponer su palabra esta noche. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios, esta noche porque nos permites estar aquí a través de esta red social, a través de este medio, para podernos enlazar en diferentes ciudades, pueblos, países, ¿verdad? Gracias, Espíritu Santo, por esa bendición. Ahora te ruego, Señor, que ahí donde se encuentren mis hermanos, mis hermanas, tu presencia esté con ellos y les dé entendimiento, les dé sabiduría en cada palabra que estamos analizando de tus escrituras, mi Dios. Yo te ruego que me des la facilidad de poder desarrollar este tema, Señor, con toda claridad, y que de mi boca no salga nada que no venga del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Claudia Gatica, Dios te bendiga, hermanita, hasta allá, hasta Chile. Una bendición tenerte aquí. Al tiro, dicen los chilenos. Mil bendiciones. Bueno, abra su Biblia en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 8. Ayer terminamos de analizar el versículo 6, hermanos. Así que hoy vamos a tratar de terminar este capítulo del 7 al 13, si no me equivoco. Del 7 al 13. Y espero que pues usted quede bien, bastante claro lo que vamos a ver ahora. Permítame, busco. Aquí ya lo tengo. Hebreos capítulo 8, verso 7 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se está hablando de los pactos, del primer pacto y del segundo pacto. El primer pacto, recordemos, el antiguo pacto o la ley,
¿verdad? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la gracia. Amén. Así es que, entonces, para que entienda de qué está hablando el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, oiga bien, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. Ahora vamos a analizar, vamos a estudiar estos versos para terminar de comprender estos pactos. Amén. Ruti Pastrana, Dios te bendiga, buenas noches. Amén. Bueno. Entonces el versículo que leímos, el 7, dice que porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, si aquel primero no hubiera tenido defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto, el Antiguo Testamento o la ley hubiese funcionado, hermano, hubiese sido un pacto perfecto, ahora sí que puesto por obra perfectamente, no hubiera necesidad de un segundo pacto, ¿verdad? Esto es claro. Entonces, esta es la naturaleza del hombre al inventar o buscar cosas que son nuevas, pero no necesarias. Dios no es así, ¿verdad? El hombre siempre busca de lo ya hecho. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Elsa, hermanita Elsa y hermanito Martín Camacho, Dios les bendiga, buenas noches. Estamos en Hebreos 8 del 7 al 11, al 13. Entonces, mire, ¿qué está tratando de decirnos aquí? El hombre natural, regularmente, hermano, de algo viejo siempre quiere sacar algo nuevo. Un ejemplo. Yo tengo una camioneta Ram 2003 que ya le rechina todo, está chocada, bueno, tiene golpes, la pintura se ha deteriorado y bueno, yo digo, ¿cómo hago para que mi camioneta vieja se vea como nueva? Ah, pues bueno, la voy a llevar al mecánico para que le arreglen bien el motor, le quiten ese ruido que le suena. Voy a llevarla con el ojalatero para que le quiten, le tapen los golpes o le saquen los golpes y que la pinten. Y le voy a poner llantas nuevas y rines nuevos. De algo viejo, el hombre siempre quiere hacer algo nuevo. Pero Dios no es así, hermano. Amén. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba en el antiguo pacto. ¿Está usted entendiendo? Cuando Dios miró que en el primer pacto no se podía llegar a la perfección, Dios tenía que hacer algo nuevo.
no renovar ese pacto anterior, ¿verdad? Dios no le dijo a la iglesia, guarden 331 mandamientos y lo demás es gracia, queriendo agarrar de lo viejo para lo nuevo. No, Dios hizo un nuevo pacto. Gústele o no le guste a quien quiera, ¿verdad? Porque al oírme algunos, no digo ustedes, algunas otras personas que todavía intentan guardar la ley o que, como los adventistas, ¿verdad? Los del séptimo día, que ellos quieren a fuerzas guardar el Shabbat, pero creen que guardar sábado es cumplir la ley, cuando la ley abarca muchos otros mandamientos, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Hebreos dice también ahí, nos da una cita, ahí del 8 al 12, vamos a leer un pasaje de la Escritura, hermanos, que está escrito, aquí el escritor del libro de los Hebreos da un pasaje de la Escritura que se encuentra en Jeremías 31. Si tiene su Biblia, puede ir usted a Jeremías 31, del 31 al 34, perdón, sí, está bien. Jeremías 31, del 31 al 34. Y mire cómo dice ahí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel, pues es todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero había una tribu que se llamaba Judá, ¿verdad? Haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres. Oiga bien lo que Jeremías está diciendo, el profeta. Dice que Dios haría un pacto, pero no como el que hizo con sus padres. O sea, no como el pacto que hizo con Moisés, la ley. A eso se refiere. No sería como la ley. Y luego dice, no conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual rompieron mi pacto. O sea, nunca pudieron cumplir los israelitas ese pacto. Entonces dice, aunque yo era un marido para ellos, dice el Señor, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora ponga atención, porque dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces no era para la iglesia. Ese nuevo pacto otra vez es para Israel. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus entrañas o en su corazón, y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré a sus hijos sus iniquidades y no me acordaré más de su pecado. Bueno, entonces el mismo versículo de Jeremías 31 lo cita el escritor del libro de los Hebreos, ¿verdad? En lo cual ya lo leímos ahorita, pero es la misma cita. Ahora, dice este versículo así, reprendiéndolos, ¿verdad? En este pasaje, Jeremías 31, Dios muestra que debió haber faltado algo en el antiguo pacto. Por eso Dios le está diciendo a través del profeta Jeremías, les está diciendo que hará otro pacto. Él promete un nuevo pacto. En los días de Jeremías, ese nuevo pacto todavía estaba en el futuro, porque dice, he aquí vienen días. O sea que ese nuevo pacto ni en los días de Jeremías se cumplió.
ese nuevo pacto, por cuanto dice ese versículo, Jeremías dice, he aquí vienen días, vienen, no dice, ya están esos días aquí, no. O sea que ni Jeremías vio ese nuevo pacto. En su contexto, ¿verdad? Ahora, luego dice, estableceré. El Señor deja claro que este pacto se origina en Dios, no en el hombre. El Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras eran, si ustedes guardareis. Éxodo 19:5. Ayer lo leímos, pero le voy a recordar. Dice, ahora pues, este es el antiguo pacto. Ahora pues, si obedecéis verdaderamente a mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un tesoro peculiar o especial, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Acuérdese que ayer vimos este pacto mosaico, ¿verdad? Donde Dios invita al pueblo a guardar el pacto, los mandamientos, la ley, la Torá, ¿verdad? Los mitzvot, los mandamientos. Y dice el versículo, estableceré un nuevo pacto. Este pacto es realmente nuevo, es lo que le vuelvo a repetir. Este pacto no es que Dios renovó el antiguo pacto y lo envolvió con otras palabras y el mismo renovado, no. Este es un pacto totalmente nuevo. Amén. Entonces dice, no solamente nuevo y mejorado con los productos que se nos promocionan. O sea que este pacto no es como los productos que se nos promocionan muchas veces, ¿verdad? A nosotros. En la actualidad, o sea, en este tiempo, los que se están conectando estamos en Hebreos 8 del 7 al 13. En la actualidad, hermano, en este tiempo, ¿a cuántos de nosotros no nos venden algo, pero nos dan, como decimos aquel dicho, gato por liebre? En la actualidad se dice que los productos son nuevos y mejorados, cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto. Le voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, y a lo mejor usted se va a acordar, ¿verdad? Bueno, en México, no sé, en otros países. Yo recuerdo cuando era un niño y un adolescente, mi papá siempre usó la marca Colgate para lavarnos los dientes. Por eso es que usted ve esta dentadura blanca. No es cierto. Bueno, mi papá siempre usó la marca Colgate para lavarnos los dientes. Pero aquella pasta que mi papá compraba venía en un... ¿Cómo se dice la palabra? Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Se me está olvidando el español, hermano. Bueno, donde venía la pasta era una cobertura de metal, ¿verdad? El frasquito donde venía esa pasta era de metal, hermano, como tipo fierro. Entonces usted sacaba la pasta y se cepillaba, ¿verdad? Y uno con el paso del tiempo le va tomando el sabor, ¿verdad? A esa pasta. Y bueno, con el paso del tiempo, que ya salió que la crees, que esta que te deja blanco los dientes, y que esta tiene protección para tus dientes, ahora usted va a la Walmart o va a una tienda comercial y va a encontrar que hay un montón de pastas. Hace unos días atrás, o más bien meses, porque yo compré una caja de pasta dental y era de la Colgate, pero de esa Colgate que dice que te deja los dientes blanquísimos, ¿no? Y bueno, la usé y no se me hizo mala la pasta. Y la estuve usando cerca de 5 meses, porque eso es lo que me duró la cajita que compré. Y la semana pasada se me terminaron esa marca de pastas y fui a comprar
y encontré la pasta que usaba cuando era niño. Ahora ya no viene envuelta en esa cosa de fierro o de metal o cobre, no sé qué sea. Ahora viene en plástico. Pero al momento que puse la pasta en mi cepillo y comencé a cepillarme los dientes, me vino aquel sabor de de hace tiempo atrás. Entonces, en la actualidad se dice que los productos son nuevos y mejorados, cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto. Realmente, hermano, hoy lo que compramos son etiquetas. Y Dios no es así. Dios cuando hace algo, lo hace nuevo. Y lo que Dios hace es verdadero. Entonces, este pacto que hizo Dios con nosotros no viene disfrazado. No nada más le cambió Dios el nombre de la ley a la gracia. No, hermano, es algo totalmente nuevo. Por eso es que Pablo dice, el que guarda la ley o que deja la gracia para guardar la ley ha caído de la gracia. Nadie puede estar viviendo en la gracia y guardar la ley al mismo tiempo. Hermana Mayra Flores, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana. Que Dios esté con usted. Bueno, estamos en Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13. Bueno, la palabra griega antigua, kainos, que se usa aquí, describe algo que no es solamente nuevo con respecto al tiempo, sino que es realmente nuevo en su calidad. No es solamente una reproducción nueva de algo viejo, no, es algo totalmente nuevo. Ahora, dice este versículo que leímos, con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Que este pacto era para Israel y para Judá. Amén. Sí, hermano. Sí. Y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 15, versículo 24. Mire lo que dijo Yeshua, Jesús, cuando estuvo en la tierra. Pero él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, porque el nuevo pacto, hermano, era para Israel. Era para la casa de Judá y para Israel. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo no le creyó al Mesías Jesús. El pueblo rechazó la gracia, rechazó el mensaje, rechazó al mismo Jesús, al mismo Dios hecho hombre. Entonces, después de lo que rechazaron a Jesús y lo llevaron a la cruz, cuando Jesús, mire, resucita, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y entonces está con sus discípulos, les da les dice algo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 8. Bienvenida, Lulú, Dios te bendiga. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí este pacto, este nuevo pacto, hermano, se extiende a todas las naciones. Ya no solamente es para la casa, para las ovejas perdidas de Israel, sino que le dice todavía a Dios, y Dios no se ha olvidado de Israel. Por eso este verso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, este pacto es nuevo y se extiende no solamente a Israel, sino a todas las naciones del globo terráqueo, del planeta Tierra. Amén.
No como el pacto que hice con sus padres, dice este versículo. Este pacto no es como el pacto que Dios hizo con sus padres. Una vez más se hace énfasis en que hay algo sustancialmente diferente sobre el nuevo pacto. Y ahorita vamos a ver las diferencias, hermano. Yo le voy a dar 17 puntos de la diferencia entre la gracia y la ley. Amén. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oiga, le está diciendo el escritor de Hebreos a los hebreos que ellos mismos, o sea, la casa de Israel, no permaneció en el pacto. ¿En cuál pacto? En el pacto de la ley. La debilidad del antiguo pacto no era el pacto mismo, era la debilidad y la incapacidad del hombre. O sea, la ley, hermano, no era débil. Débil era el hombre, no podía cumplir la ley. Ahora, muchos de ellos, recordemos lo que dice el profeta Isaías, donde el Eterno dice, hastiado estoy de vuestras ofrendas y vuestros sacrificios. Porque ¿qué pasaba con el pueblo, hermano? El pueblo decía, bueno, tengo la oportunidad de pecar. Peco y al rato voy y ofrezco un cordero por mi pecado. Por eso es que Dios llegó el momento en que dijo, hastiado estoy de sus sacrificios. Porque el pueblo ya se había vuelto como mañoso. Aquí peco, aquí ofrezco llevo un carnero, una oveja o X animal, llevo al sacerdote y que lo sacrifique por mi pecado. Entonces, la ley no era la que falló, sino el hombre no pudo cumplir la ley. La razón por la que el antiguo pacto no funcionó fue porque ellos no permanecieron en el pacto de Dios. Ahora, dice el versículo, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hablando del nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley externa. O sea, el nuevo pacto nos transforma desde adentro, lo veíamos en versículos anteriores, desde adentro para afuera. Y la ley, el antiguo pacto, mostraba a través de las obras y de la ley externa aquel pacto. Y seré a ellos por Dios. Ahí, fíjate, hablando del nuevo pacto. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto también incluye una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible en el antiguo pacto. Y sí es cierto, hermano. Mire, hermano, en el antiguo pacto no todos podían llegar al lugar santísimo en el templo. Es más, las mujeres no podían entrar al templo. Había un lugar reservado donde se podían reunir las mujeres, pero no podían entrar más adentro del templo, incluso los varones. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Había ciertas restricciones en el antiguo pacto, mas ahora en Jesús, hermano, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El velo está roto y a la hora que yo quiera me postro de rodillas, voy con Jesús, Jesús intercede por mí y el Padre dice, bueno, a ver, pásamelo, yo quiero escucharlo directamente. Él es el abogado. Bueno, y luego dice, el versículo termina diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza del pecado, diferente y mejor que solamente cubrir por encima el pecado como lo hacía el Antiguo Testamento. Hoy, hermano, nosotros no tenemos que ir a comprar un cordero, no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita voy a
a explicarle todo esto. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, dice el versículo, termina diciendo así. Al decir nuevo pacto, el capítulo, 8 termina así. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oiga bien, dice está próximo a desaparecer. No es que ya desapareció, está próximo a desaparecer el antiguo pacto. Ahora, le voy a dar algunos puntos ahorita. Voy a explicarle un poquito este versículo. Dice, ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, el antiguo pacto se ha dado por viejo, claro. Por eso es que muchos lo llamamos Viejo Testamento, porque ha pasado a ser renovado por uno nuevo. Y lo que se da por viejo y esto se envejece, está próximo a desaparecer. El mensaje para los desanimados cristianos judíos que pensaban en regresar a una fe más judía es claro, ellos no pueden simplemente regresar a un pacto inferior, el cual está listo para desaparecer por completo. El sistema de sacrificios bajo la ley de Moisés desapareció, y sí es cierto, hermano, el sistema de los sacrificios en el templo desapareció. Desde el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, se acabaron los sacrificios. Está incompleto ese pacto. No pueden seguir cumpliendo ese pacto. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, no hay nada. Desapareció. Y ya va próximo de 2000 años que no hay templo en Jerusalén. Entonces el pacto está incompleto. No podemos pensar en volver a la ley porque... Ahora, un punto importante y de ahí voy a pasar a los puntos que quiero tratar. Los que quieren guardar la ley, saben, la Biblia dice que una vez por año deben de ir a Jerusalén. Y si yo le preguntara a todos los adventistas que intentan guardar la ley o los mesiánicos que intentan guardar la ley, yo les preguntaría, ¿cuántos años desde que dices que guardas la ley has ido a Jerusalén? Deben de ir una vez por año. Ok, voy a darle 17 puntos de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y usted decide, ¿me quedo en el antiguo pacto o me quedo en el nuevo pacto? Amén. Ok, 1. Fueron instituidos en épocas diferentes. El antiguo pacto fue hecho alrededor del año 1446 a.C. El antiguo pacto con Moshe rabino, el rabino Moisés. Y el nuevo pacto alrededor del año 33 después de Cristo. Esos son los años. Moisés en el año 1446 y con Yeshua en el año 33. Número 2. Fueron instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto fue instituido en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto. Y el nuevo pacto fue instituido en el monte de Sión, en Jerusalén. Número 3. Fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Si usted lo lee, se encuentra en Éxodo 19 y tiene subtítulo ahí la Biblia y dice, el terror del pueblo. Entonces, el antiguo pacto fue establecido con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. ¿Por qué? Porque Dios le decía a Moisés que nadie suba, que nadie se acerque a las orillas, a las faldas de la montaña,
no sea que sea consumido. Y el pueblo tenía temor, tenía terror, e incluso le dijo a Moisés, ve tú, no sea que perezcamos. Así fue instituido el antiguo pacto. El nuevo pacto fue instituido por el Hijo de Dios, por Jesús, con amor y gracia. ¿Qué diferencia? Número 4. Son diferentes en sus mediadores. O sea, hay dos mediadores. Un mediador en el antiguo pacto y otro mediador en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Moisés era el mediador del pueblo. En el nuevo pacto, ya se la sabe, ¿no? Jesús es el mediador. Número 5. Son diferentes en su punto principal. El antiguo pacto demanda un pacto de obras. Ese era el antiguo pacto, obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. En el antiguo pacto había que hacer obras, ir y ofrecer sacrificio, tú tenías que moverte. Jesús hizo la obra completita por ti y por mí. Ya no hay nada más que hacer obras nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Número 6. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociada sobre el pueblo. Éxodo 24. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, vertida espiritualmente sobre su pueblo. Cuando nosotros, hermano, vamos a las aguas, cuando nosotros hemos creído en Jesús, en la palabra, y nos arrepentimos de nuestro pecado y nos bautizamos, la agua representa o simboliza la sangre de Jesús, que nos lava, nos limpia de todo pecado. El antiguo pacto eran sacrificios y la sangre tenía que ser rociada, pero aquí Jesús nos ha redimido con su sangre y hemos sido lavados por su sangre que cuando nos bautizamos, amén. Son diferentes en sus sacerdotes. Número 7. Son diferentes en sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y sus sumos sacerdotes que descienden de Aarón, la tribu de Leví. Ese era el sacerdocio del antiguo pacto. Aarón como el primer sacerdote y todos sus descendientes que vienen de la tribu de Leví. El nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Él es nuestro gran sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Usted decide a quién quiere de sacerdote, a Aarón o a Yeshua. 8. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos. ¿Por qué? Y hoy lo vamos a ver en el capítulo 10. Los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto proporciona un sacrificio, uno, perfecto. El Hijo de Dios mismo fue sacrificado. Él es el Cordero inmolado. Un solo sacrificio. Ya no tiene que estar Jesús muriendo cada 8 días por tu pecado o diario. No. Un solo sacrificio por nuestros pecados. Número 9. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. Oiga bien, el antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. Ahora, quiero aclarar algo aquí, recordando el comentario que hizo la muchacha aquel día en el video anterior. Yo le pregunté a ella que cuántos eran los mandamientos de Dios. Ella dijo que eran 10.
Eso es un error, hermano. Todo mundo, a veces, mire, a veces predicamos lo que vemos en las películas. Y a lo mejor alguien vio la película de Moisés y vio que ahí se plasmaron 10, que Dios con su dedo escribió 10 mandamientos. Pero este es un error, hermano. Dios plasmó, eran 2 tablas, aquí está una y acá está la otra. Dios plasmó 5 mandamientos aquí y 5 en la otra, y son 10. Pero a las espaldas de las tablas, los rabinos judíos dicen, hermano, que detrás de las tablas, porque no eran tablitas de este tamaño, eran tablas grandes, hermano. Dios plasmó con su dedo todos los mandamientos, 613 estatutos, preceptos y mandamientos. Los 613 estatutos, preceptos y mandamientos están escritos en las tablas que Dios le entregó a Moisés. Las primeras tablas las hizo Dios, la segunda las hizo Moisés, porque se acuerda que Moisés rompió las que hizo Dios y luego Dios lo puso a hacerlas a él. Bueno, en el nuevo pacto fue escrito por Dios. Bueno, en el antiguo pacto fueron escritas en tablas, en piedras, perdón. En el nuevo pacto la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, hermano. Amén. Número 10. Son diferentes en sus objetivos. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado para condenarlo y poner un cerco alrededor de él. Y esto lo vimos, hermano, en las cartas de Romanos, Gálatas, ¿verdad? Donde Pablo nos dice que la ley fue dada por el pecado. O sea que sin ley no hubiera sabido el pueblo lo que era pecado. Entonces por eso se dio la ley, porque cuando leyeron no robarás, y ya no puedo robar porque es un pecado. La ley hizo que se viera el pecado. En el nuevo pacto, el objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios, y para dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Mire la diferencia entre la gracia, el nuevo pacto y el antiguo pacto. En el antiguo pacto decía, ¿cómo decía? Se me fue, lo tenía aquí. Jesús también lo mencionó. Jesús dijo, se les dijo que la ley del talión. Martín Camacho, por favor, ayúdame. La ley del talión, hermano. ¿Ya ve cómo se me va el wifi? Bueno, la diferencia es que en el antiguo pacto, hermano, si alguien mataba a alguien de tu familia o te hacían algo, tú podías matarlo o vengarte. Pero la gracia, el nuevo pacto nos dice, yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, amad a los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan y cosas así, ¿verdad? La diferencia de los objetivos. Número 11. Ojo por ojo, diente por diente. Así, ¿verdad? El antiguo pacto era así, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, se les fue dicho que ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces el objetivo son diferentes, ¿verdad? Ver el punto número 11, son diferentes en sus efectos prácticos en la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa del mismo. Un nuevo pacto provee verdadera libertad. Y sí es cierto, hermano, la ley te volvía un esclavo.
no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes acá, no puedes lo otro, no puedes allá, no puedes imagínese guardar la ley para una mujer tan solo en el sábado, la mujer y el varón no podían cargar a su bebé, porque en sábado no puedes cargar nada. ¿No? Acuérdese lo que le dijeron los sacerdotes a aquel que Jesús sanó y le dijo, toma tu lecho y vete. Tomó su lecho y allí iba en el camino y le dijeron, no te es lícito cargar tu lecho en Shabbat. ¿Se acuerda? Bueno, imagínese, ¿cómo va a volver a... ¿Cómo hay gente que quiere volver a la esclavitud? Entonces, en el nuevo pacto provee Dios de verdadera libertad. Y mientras hace rato venía manejando de mi trabajo, hermano, hay veces que en la iglesia muchos predicadores quieren volverte esclavo, ¿sabías? Gracias, Rosa. A todos Dios les bendiga, gracias. Muchas veces los predicadores te quieren volver esclavo. Un ejemplo, hermano. Mientras venía yo en la camioneta manejando, me vino esto a la mente. Muchas veces hay predicadores que dicen, no vienes al templo. Claro, si eres un cristiano constante en el templo, que te congregas, no faltas a los cultos y eso, pero de un día de repente no fuiste. Y si ya no fuiste un día, te condenan. Te condenan por un día que no fuiste. Y a veces como que te quieren meter a una esclavitud, a que tienes que estar a fuerzas, siempre, siempre sin faltar. Y a veces eso es quererte meter a una esclavitud, cuando muchas veces a lo mejor no es malo, hermano, decir me siento cansado, me siento un poquito enfermo. Y Padre, hoy con todo mi corazón te digo, hoy no voy a ir al templo, Padre, quisiera descansar un poco, me siento cansado. ¿Usted cree que Dios está ahí con el látigo? Ah, no. ¿Tú te vas al infierno si no vas hoy al culto? ¿Usted cree que Dios sea así, hermano? A veces nos presentan a Dios más como un juez injusto que como un Señor que nos ha dado libertad. Yo para mí en lo personal Jesús es alguien que cuando usted ha entendido lo que es un amigo, porque Jesús dice, vosotros sois mis amigos. Póngase un ejemplo, yo creo que todos tenemos un buen amigo, una buena amiga. Hace rato fui a visitar a un amigo mío, se llama Fernando, ¿verdad? Es de la asociación Giret. Yo llegué y él estaba como serio y me dice, ¿por qué no habías venido? Tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Sabe qué sentí yo cuando él me dijo eso? Él no es cristiano. Él no es cristiano. Y me dice, ¿por qué no habías venido? Dijiste que ibas a venir ayer. ¿Y por qué no habías venido? Tú sabes que yo te quiero un montón, que te quiero mucho, me dijo. Wow, hermano, cuando yo oí que él me dijo eso, yo sentí algo hermosísimo en mi corazón. Él no es cristiano y a veces ni mis hermanos en Cristo se han comportado como él se comporta conmigo. Hablando de los varones. Hablando de los varones. Y hermano, yo lo abracé, le eché la mano al hombre y dije, chaparrito, tú sabes que yo también te quiero mucho. Y eres para mí una persona súper especial. Yo no puedo condenarlo. No podemos condenar a alguien porque no fue al templo. O porque, no solamente por no congregarse, no podemos condenar a nadie. No podemos hacer de los hermanos nuestros esclavos. Porque en Cristo somos libres. Libres totalmente. Y no sé por qué me metí en ese terreno, ¿verdad? Pero bueno, ahí le va.
Número 12. Son diferentes en la forma en que entregaron el Espíritu Santo. En el antiguo pacto y el nuevo pacto son diferentes en la forma en que el Espíritu Santo se movía. Bajo el antiguo pacto, Dios sí concedió al Espíritu Santo, pero no en la misma forma y extensión en la que le es dado al creyente bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en ciertas personas el Espíritu Santo de Dios moraba, pero no en todo el pueblo. Mas ahora todo el que cree recibe el Espíritu Santo de Dios. Tere, Dios te bendiga, qué milagro, bendiciones. Ok. Número 13. Son diferentes en su idea del reino de Dios bajo el antiguo pacto. Este es el visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. A ver si me entendió. Otra diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que la idea del reino de Dios en el antiguo pacto, este es visto principalmente como el gobierno de Dios, como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Israel se creía que Israel, usted sabe y lo ha leído en la Biblia, Israel se creía el único, el favorito de Dios, los únicos de Dios, pero mal veían a las otras naciones, pueblos, ¿verdad? Los tenían por inmundos. Por eso Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Estaba hablándole de los gentiles, del pueblo que todavía no conocía al Eterno. Y dice, no llames inmundo, no vuelvas a llamar inmundo a los gentiles, porque yo también los he santificado, dice. Entonces en el nuevo pacto es una realidad espiritual presente, así como también un hecho literal que sucederá en Jesús, el reino de Dios, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, el reino de Dios llegó a nuestra vida. ¿Amén? 14. Son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tiene sombras vívidas, sombras. El antiguo pacto tenía sombras vívidas. El nuevo pacto tiene la realidad. Por ejemplo, para que me entienda, el antiguo pacto nos hablaba del Mesías que vendría. Sombras, ¿verdad? Hablaban del Mesías. Ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos al Mesías. Sabemos quién es el Mesías. Reconocimos a Jesús cuando se nos predicó. 15. Son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob, según la carne. En su administración, ¿verdad? Con la descendencia Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo. Miren nada más, el antiguo pacto, hermano, solamente le fue entregado a Israel. Por eso es que, hermano, es absurdo pensar que un mexicano, un guatemalteco, un hondureño, salvadoreño, brasileño, ñeño, y todos los ñeños quieran guardar la ley. Si los mismos judíos a quienes se les entregó la ley no la pudieron cumplir, ¿cuándo la va a cumplir un mexicano? Que su día favorito para irse a pachanguear es el domingo, imagínense. Sábado en la noche. Entonces eso es absurdo. 16. Son diferentes en lo que realmente lograron. El antiguo pacto no hizo nada perfecto. Lo sentimos, pero el antiguo pacto, el hombre que quería guardar el antiguo pacto no hizo nada perfecto. El nuevo pacto puede y traerá la perfección del pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. No, toda la Escritura es útil para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. 1 de Timoteo 3:16 o 2 de Timoteo 3:16. El nuevo pacto puede traer la perfección al pueblo de Dios. Y último versículo,
punto número 17, son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para ser eliminado. El nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Y sabe, hermano, estas palabras que dijo Jesús o el nuevo pacto es eterno, porque sabe que por esta palabra seremos juzgados allá arriba. Así es. Por eso es importante conocer el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y yo creo que este tema, hermano, de todo lo que estamos viendo en el libro de Hebreos, es un tema con mucha profundidad que nos da un conocimiento vasto. Mire, Dios es bueno. Para la gloria de Dios, le voy a contar un testimonio y con esto termino. Ayer estábamos trabajando, ¿verdad? Ahí en unos departamentos estábamos escarbando y, ¿cómo le puedo decir en español? Soldando un cable de electricidad, ¿verdad? Tienen 7200 voltios. Se truenan y bueno, estábamos ahí. De repente llegó el inspector que supervisa toda la obra, el trabajo. Y estaba mi mayordomo del grupo, y luego llegó el inspector. Y yo vi que mi mayordomo se acercó a él para platicar. Y de repente oí que gritaron, David. Y yo volteé, pero como que dije, fue a mí. Me llamaron. Me dijo el mayordomo, ven, necesitamos que respondas unas preguntas. Yo pensé que era del trabajo. Y hermano, el mayordomo es ateo. Ateo, no cree en Dios completamente. Y él me pidió que le explicara por qué todo mundo se llama cristianos o se dicen ser cristianos. Y yo tuve, hermano, si no fuese porque estamos leyendo el libro de Hebreos, quizás me hubiese costado un poco de trabajo explicarle. Pero me hizo preguntas que iban de acuerdo con lo que estamos estudiando. De tal manera que él se quedó callado y cambió de tema. Y bueno, yo me retiré. Qué bendición es conocer la palabra de Dios y los tantos diferentes temas que hay. Así es que dele gracias a Dios por las lecturas de la Biblia, hermano. A los que se están conectando, los que ven el video después, pues gloria a Dios, que los videos sean de bendición. Ahí están en el YouTube ahora, por si quiere verlos ahí o compartirlos. Amén. Que tenga una excelente noche. Mil bendiciones. Shalom, shalom. Nos vemos el sábado, primeramente Dios, hermanos. Mañana va a haber oración ahí con mi madre y con mi hermana Rosa. Hace 8 días no hubo porque mi hermana no estaba, pero ya está en casa, y entonces mañana a las 9. Yo sí a veces no me conecto, hermanos, porque visito algunos hermanos que me invitan a su casa, pero trataremos. Que Dios le bendiga, que pase buenas noches. Shalom, shalom. Mil bendiciones. Saludos a tu esposa, Martín, y a todos, cada uno. Buenas noches.